Hay nuevo puntero en el Campeonato Clausura 2025. Cerro Porteño, que en la fecha pasada había perdido el invicto, ahora perdió la punta del campeonato tras igualar 1-1 con Libertad. Resultado que no desaprovechó Guaraní, que volvió a golear y es el nuevo líder del certamen. Debut con el pie derecho para Ever Almeida al frente de Olimpia en este nuevo ciclo. Victoria por 2-0 en el este del país frente al Sportivo Luqueño. ¿Qué pasa con Nacional? ¿Qué pasó con Trinidense? Estamos hablando de equipos que asomaban como protagonistas interesantes en este semestre. Se desplomaron. Ya vamos a repasar todo lo que aconteció en la 10ª fecha del Campeonato Paraguayo de Primera División. Decíamos, Cerro Porteño había perdido el invicto en la fecha pasada contra Trinidense en la Nueva Olla. Tenía que recuperarse, estaba obligado para sostenerse en lo más alto de la tabla del campeonato. Ahora perdió la punta del ciclón. No le pudo ganar a Libertad, que se encuentra en etapa de transición. Recordando que Sergio Patito Aquino había dejado la conducción técnica, se despidió en aquel partido por Copa Paraguay, donde Libertad goleó frente al 24 de septiembre de Areguá. Y fue el ciclo de cierre para Sergio Aquino, un ciclo relativamente breve y bastante exitoso. Llegó Pablo Guiñazú. Estaba tapadito, Libertad lo había contratado, pero no había tenido mucha rimbombancia la contratación porque se dio casi de manera muy hermética hasta que apareció Guiñazú, se hizo cargo del plantel y con apenas 2 días de entrenamiento afrontó el compromiso frente a Cerro Porteño en La Huerta. En un trámite donde Cerro Porteño tuvo sus chances, aprovechó con el cabezazo de Jonathan Torres para establecer el 1-0. Después no pudo aprovechar otras opciones ofensivas que tuvo el conjunto de Diego Martínez, que hay que decir, sufrió la ausencia de Juan Manuel Iturbe, quien se había retirado en la fecha pasada por lesión contra Sportivo Trinidense y se constituyó en una baja demasiado importante de cara a este compromiso. Pero más allá de esa ausencia clave a nivel individual, Cerro Porteño nuevamente careció de circuitos de juego de manera colectiva. El Cerro Porteño sigue teniendo inconvenientes a la hora de afrontar partidos de esta naturaleza. No pudo contra Libertad, que tampoco hizo demasiado, pero encontró el tiro libre de Hugo Fernández, un tiro libre formidable para decretar el 1-0 en un segundo tiempo, casi en el arranque, para después tener todo un segundo tiempo sin demasiadas emociones en La Huerta. Con un partido que tuvo en su primer tiempo una alta temperatura que tal vez conspiró contra un ritmo que se hubiera esperado de esta clase de partidos por la envergadura de los rivales que estuvieron frente a frente. Sin embargo, no pasó del empate. Un empate que no le sirvió mucho a Libertad, más allá de ese periodo de acomodo en el que se encuentra actualmente el cuadro gumarelo tras la salida de Sergio Aquino, con la llegada de Guiñazú, pero con la obligación mayoritaria por el lado de Cerro Porteño, recordando que Libertad es el vigente campeón, ya tiene el cupo asegurado para Copa Libertadores del próximo año, directamente en fase de grupos, como que ya había hecho todo lo necesario en el primer semestre y ahora la responsabilidad recae en Cerro Porteño, en Olimpia, en Guaraní, en Nacional, Sportivo Luqueño. Más allá de los puntajes dentro de la tabla, estos son los equipos que habían llegado obligados para ganar este campeonato clausura porque Libertad ya había hecho el deber en el primer semestre. Y en ese contexto la responsabilidad recaía por el lado del Cerro Porteño, que el empate no le sirvió mucho. Bueno, después en el análisis final se verá si sirvió o no, si sumó un punto, si perdió 2, porque por ahora pierde la punta Cerro Porteño. Ahora habrá que ver si es consecuencia de un bajón futbolístico que ya se está prolongando después de la eliminación en Copa, porque siempre se habla del síndrome post-Copa, cuando un equipo pierde, cae en lo mental, en lo motivacional, en lo futbolístico, en lo físico. Le ha pasado al Cerro Porteño, eliminándose contra Estudiantes, la caída contra Sportivo Trinidense, una caída inesperada, más allá de los méritos de Trinidense en la fecha pasada. Nadie hubiera esperado que Cerro Porteño ceda el invicto en ese partido, más jugando en La Olla, y se topaba con un Libertad que también había sufrido una cachetada en la fecha pasada, había perdido 4-0 frente a Guaraní. Entonces también estaba arrastrando esa especie de
de síndrome de eliminación de Copa, Libertad que había hecho mejor presentación contra River con respecto a lo que Cerro había mostrado contra Estudiantes. Llegó también bastante vapuleado para este partido, para este duelo clásico de esta 10ª fecha. El empate 1-1, de alguna forma, le cayó bien al partido por todo lo que se vio en el trámite, pero donde el más perjudicado indudablemente es Cerro Porteño, porque Cerro Porteño es el que llega con la mayor necesidad en este semestre. Reitero, después se verá si sumó un punto en Tuyucuá o perdió 2 contra un rival al que tenía que haber ganado Cerro Porteño para definitivamente tomar una distancia con respecto al Gumarelo, que siempre es una amenaza, más allá de cómo se encuentre, siempre es una amenaza para aquellos que están en la parte de arriba, porque una vez que empieza a hilar triunfos, termina complicando en el tramo final del campeonato. Cerro perdió la punta, quedó en manos de Guaraní, el liderazgo actualmente del campeonato clausura. La diferencia está en aquel partido que había ganado Cerro Porteño, justamente contra el Aborigen en un partidazo en cancha de Nacional. De lo contrario estaríamos hablando ya de una diferencia mayor inclusive a favor del legendario. Cerro contó con la vuelta de Gustavo Velázquez, hombre de selección, convocado siempre por Alfaro, de hecho está en la cita, está en la nómina para el partido del jueves frente a la selección ecuatoriana y para el cierre contra Perú en Lima. Una figura que resultó ser gravitante para que Cerro Porteño al final se quede con el empate, porque de lo contrario estaríamos hablando inclusive de un resultado más adverso para el equipo que dirige Diego Martínez, un entrenador que de un tiempo a esta parte ha sido motivo de cuestionamientos por los hinchas de Cerro Porteño. Ya en el primer semestre fue muy cuestionado, se salvó con la clasificación en Copa para llegar hasta octavos de final, como que ahí fue salvando la materia, pero a nivel local se había aplazado. Y para este semestre se está sosteniendo con el campeonato. El tema es que ahora perdió la punta, siempre deja dudas en cuanto al manejo que tiene dentro de la plantilla, cuando ya estuvo recorriendo un tramo con un plantel sólido, con un equipo totalmente consolidado, como que ahora de vuelta está en ese vaivén que sí, que no. Veremos cómo va administrando todos los recursos actualmente Diego Martínez, con lesionados, con jugadores que van a la selección, caso Gatito Fernández, que es cierto, no es titular en Cerro Porteño, pero no deja de ser una figura importante dentro de la plantilla. Gustavo Velázquez no estará disponible para la próxima fecha, y también hay que sumar a ellos Lucas Quintana, Gabriel Aguayo y otro más que van a estar Rodrigo Gómez, que van a estar al servicio de la selección sub-20, que ya entra en el régimen de preparación para la Copa Mundial, sumando a Iturbe y otros lesionados que tiene Cerro Porteño, que hace que el plantel se vea disminuido en su potencial, y en medio de esas carencias, entre comillas, tendrá que manejarse Diego Martínez para afrontar lo que se vendrá principalmente en esta segunda ronda del campeonato. Y Guaraní, que no dejó pasar la oportunidad para adueñarse de la punta del campeonato. Guaraní que viene con una dinámica que resulta muy difícil de soportar para los rivales. Le pasó a Libertad en la fecha anterior, le había pasado a Olimpia, a Cerro también le había costado, solo que Cerro había tenido sus certezas en el partido que se había jugado en cancha nacional como para golpear primero y tener a Guaraní como agente de reacción y no de acción. Fue Guaraní el que estuvo remando de atrás en todo momento. Cerro había dado los primeros golpes en aquel partido, lo terminó sufriendo, pero había conquistado los puntos en ese encuentro. Y con eso Cerro se sostuvo en la punta del campeonato hasta la fecha anterior, aún perdiendo el invicto contra Sportivo Trinidense. Pero Guaraní había mostrado ya mucho potencial ofensivo, mostró vulnerabilidad en aquel partido frente a Cerro Porteño, pero repasando los números de Guaraní hasta acá a nivel defensivo, es un equipo muy difícil de doblegar y que tiene muchas cualidades de mitad de cancha para arriba, con un fútbol muy dinámico. Más allá de la ausencia de Martínez en la mitad de la cancha, ahora aparece Maíz para jugar al lado de Mansur y lo hace muy bien. No pierde la dinámica de juego el equipo que dirige Víctor Bernay, que tiene mucha capacidad de gol, mucha contundencia, pese a las ausencias del Queso Fernández en los últimos partidos. Pero lo tiene a un Derles Rodríguez, que en esta fecha hizo doblete. Tiene a Barbote, que se está consolidando también como lateral derecho con gol, con asistencias, con recambios interesantes. Richard Torales entra y siempre cumple, o casi siempre cumple.
entra dentro de la dinámica del juego. Guaraní que ya había consolidado una base desde la época de Chiqui Arce, y de esto ya hemos hablado, y que hasta aquí está logrando agregarle cosas, agregarle contundencia en ofensiva, mayor consistencia en el ritmo de juego. No es un equipo que se caiga fácilmente, no es un equipo que caiga en pozos. Es un equipo que te saca un 2-0 en el primer tiempo y en el segundo te hace 2 más. Bueno, en esta ocasión se enfrentó con un equipo de General Caballero que venía bien también, que no era un equipo fácil de vencer. Guaraní hizo todo muy fácil porque al minuto y medio ya había llegado el primer tanto. Y bueno, con el resultado o el marcador favorable es muy difícil de aguantar el ritmo de Guaraní, que te marca una diferencia en el ritmo, en la consistencia y también en la velocidad. Fíjense que Guaraní, cuando entra en la dinámica de juego, se nota ese puntito más de velocidad que tiene con respecto a sus rivales, y principalmente en esta fecha se ha notado eso contra General Caballero. Tremenda la campaña de Guaraní, que antes del cierre de la primera rueda logra subirse a lo más alto de la tabla del campeonato. Se vendrá la siguiente fecha, pero Guaraní está allí ya mostrándole los dientes a Cerro Porteño, que si no encuentra su recuperación, le va a poner muy difícil el cuadro legendario, que también tendrá sus bajas dentro del campeonato, porque Maidana, que es un muy buen lateral que tiene el conjunto legendario, tendrá que cumplir también con la convocatoria. La selección sub-20 va a tener sus dificultades en ese sentido el técnico Víctor Bernay, pero dentro de lo, no diría poco, no mucho que tiene, siempre encuentra material como para rearmar su equipo. Muy meritorio el trabajo de Bernay al frente de Guaraní, con un plantel que tiene una mixtura muy interesante entre experimentados, chicos jóvenes que llegan y aprovechan, porque muchas veces los chicos piden oportunidades y cuando tienen esas oportunidades no las aprovechan. En el caso de los jugadores Guaraní sí están aprovechando, y producto de ello Guaraní hoy está en la punta del campeonato con una tremenda capacidad de gol. Mucha pólvora por parte del cuadro legendario, que así como Libertad en la fecha anterior, así como contra Olimpia anteriormente, así como había hecho contra Cerro 3, bueno, 4 contra Olimpia, 4 contra Libertad, hizo 4 contra General Caballero. Viene embaladísimo el cuadro legendario, actual puntero del campeonato. Olimpia se quedó con la victoria frente a Sportivo Luqueño, un partido que había tenido su destaque en lo previo por todo lo que había sucedido con la salida del técnico Ramón Díaz, de quién iba a ser el sucesor, porque Olimpia había ido por Julio César Cáceres. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó en aquella historia, que no se dio la contratación de Julio César Cáceres, permaneciendo al frente del Sportivo Luqueño. Olimpia fue por una leyenda de la casa como es Ever Almeida. Si uno habla de Olimpia, habla de Ever Almeida, y si habla de Ever Almeida, habla de Olimpia. Así viene la historia. Ever Almeida siempre repite que Olimpia es su casa, que nunca se fue. Arrancó el quinto ciclo de Ever Almeida como entrenador del franjeado. En su primera época supo ser campeón invicto. En aquel primer ciclo había sido campeón invicto como técnico de Olimpia. Quedó en la retina de todos aquella campaña histórica en Copa Libertadores 2013, donde estuvo muy cerca de quedarse con el título, con un plantel que en lo previo, en los papeles previos, no daba mucho para aquella Copa Libertadores de América. Pero así es Ever Almeida, sabe armar sus equipos, sabe plantarlos dentro del campo de juego, y más con toda esa mística, con toda esa esencia olimpista que tiene y que transmite. Bueno, siempre da que hablar. Arrancó muy bien contra Sportivo Luqueño, un rival que tuvo mayor porcentaje de la pelota, pero las mejores opciones siempre ha generado Olimpia, con aquella tempranera ya de Adrián Alcaraz, que no supo resolver de la mejor manera, pero ya era un aviso de lo que se iba a venir en el partido. Se pitó la mano dentro del área del jugador del Sportivo Luqueño, una mano muy leve, un roce, un roce que no genera siquiera un desvío en el trayecto del balón, pero el árbitro cobró, y Richard Ortiz, que es el nuevo penalero de Olimpia, ojo con esto, Richard Ortiz, el nuevo penalero de Olimpia, el capitán, se encargó y definió de muy buena manera para el 1-0. Aún así, Luqueño también tuvo sus chances, lo exigió mucho a Facundo Insfrán, quien tuvo que trabajar
unas cuantas veces con intervenciones de relevancia para dejar el arco en cero. Y Adrián Alcaraz iba a tener su revancha con un cabezazo dentro de ese rasgo que él tiene, ese rasgo distintivo de la capacidad del juego aéreo. Siempre gana en el salto. Muchas veces no acierta el arco, otras veces le ataja al arquero, pero en esta oportunidad clavó el cabezazo para el 2-0, el 2-0 tranquilizador para la victoria de Olimpia, que ahora indudablemente ya empieza a trabajar en otra atmósfera. El triunfo le va a dar ese plus a Ever Almeida para trabajar con una sonrisa más amplia todavía después de la victoria frente a Sportivo Luqueño y a estar a la expectativa. Para Olimpia esto es partido a partido y ver qué pasa arriba, qué va pasando con los de arriba. En la medida que vaya sumando los puntos va a ir escalando, porque esto es así, porque el campeonato es muy regular. Equipos que entran en racha positiva, después entran en esa meseta, empiezan a perder puntos y los que vayan sumando triunfos, indudablemente que van a sacar ventajas. Y Olimpia está dentro de esa consigna de empezar a sumar y ver qué es lo que pueda acontecer y mantenerse con alguna expectativa de cara al campeonato clausura, de buscar el título, de pelear el título, porque la tendencia clara recién se va a dar allá por la fecha 14, fecha 15, para ver definitivamente si alguien se quedó, porque a partir de esta recuperación, por lo menos desde lo anímico, desde lo mental, con un triunfo a cuestas, Olimpia puede ir pensando partido a partido en reacomodarse dentro de la tabla, de ir comprimiendo distancia con los de arriba y por qué no soñar o ilusionarse con el título de este clausura. Porque si mira la tabla acumulativa para ir a Copa Libertadores, está muy distante Olimpia, está muy lejos, está como a 15 puntos de la posibilidad de pellizcar ese último cupo copero para ir a fase 2 de Copa Libertadores de América. La otra opción es la Copa Paraguay, tendrá que ganar la Copa Paraguay para ir a fase 1 de Libertadores como escape para llegar a ese certamen y no tener que quedarse o conformarse con Copa Sudamericana. Dentro de la intención de Olimpia, obviamente está llegar a Copa Libertadores y no Copa Sudamericana. Entonces es ir por el título del torneo clausura, no depende de sí. Ese es el problema que tiene Olimpia. En la Copa Paraguay sí depende de sí y es ir partido a partido, fase por fase. Tampoco es un camino muy largo para los equipos de primera división que recién aparecen en 16avos de final. Pero ha sido un buen arranque para Olimpia frente a un Sportivo Luqueño que necesitaba ganar para ratificar lo bien que había hecho en la fecha pasada. Dejó pasar la gran oportunidad de meterse allí en el podio, porque de haber ganado contra Olimpia hubiera estado allí pegadito a Cerro Porteño, pegadito a Guaraní. No está lejos, pero era una oportunidad más para el conjunto auriazul que, bueno, la desaprovechó y no está tan cerca como hubiera esperado el hincha del Sportivo Luqueño. Como tampoco está tan cerca el Sportivo Trinidense, que había metido el resonante triunfo frente a Cerro Porteño la fecha pasada en la Nueva Olla. Sufrió una inesperada goleada contra Tembetaré 3-0, primer triunfo de Tembetaré en este campeonato. Había solamente acumulado 2 empates en 9 fechas. Llega a la 10ª y le propina una goleada a Sportivo Trinidense. Un resultado totalmente inesperado, pero así suele suceder en el campeonato, con los equipos que no tienen esa gimnasia de pelear el título, de meter buenos triunfos y de sufrir resultados inesperados. Conste que también sucede con aquellos que pelean el título habitualmente. Le ha pasado esto a Guaraní un montón de veces, le ha pasado a Cerro, le ha pasado a Olimpia. No es nada nuevo esto que le ha sucedido a Trinidense, pero no deja de ser sorpresa por eso. Tampoco deja de ser sorpresa la goleada que sufrió Nacional, la Academia 3-0 contra Ameliano. Ameliano que hace rato no ganaba, no había ganado el conjunto dirigido por Humberto García. Metió un tremendo triunfazo, 3-0 frente a Nacional para ir reacomodándose dentro de lo anímico más que nada, porque en la tabla está lejos, porque en lo futbolístico venía bien, no marcaba los goles, sufría en defensa y así venía penando. Por eso es que tampoco nunca se habló de la salida de Humberto García en Ameliano, porque no es un equipo que juegue un desastre y encima pierda los partidos. El problema era que no hacía los goles
y cometía errores en defensa, le hacían los goles y terminaba perdiendo los partidos, terminaba perdiendo los puntos, pero metió un triunfazo frente a Nacional. Nacional que había sumado en los primeros lugares en el arranque de este campeonato, como que se fue quedando, y vamos a ver cómo repercute psicológicamente esta dura derrota que había sufrido frente a Emiliano, sumando ya esto a puntos perdidos en partidos anteriores que le fueron alejando a Nacional de la punta del campeonato. Y vamos a ir repasando cómo ha quedado la tabla del campeonato tras haberse disputado 10 fechas del campeonato de primera división. Ahí lo tenemos a Guaraní como nuevo líder, 22 puntos, Cerro Porteño 21, Trinidense y Luqueño se quedaron con 17, Nacional se quedó con 16, Libertad con el puntito subió a 13, Olimpia con la victoria fue a 12, al igual que Recoleta, que ganó su partido frente al 12 de mayo en esta fecha. General Caballero se quedó con 11, 2 de mayo con 10, Ameliano con 8 y último Tempetatí con tan solo 5 puntos dentro de este torneo clausura, que no se va a detener por el combo de eliminatorias. No se va a detener. Ya el viernes Guaraní estará jugando frente a Sportivo Luqueño para abrir una nueva fecha del campeonato, fecha que va a transcurrir igualmente entre sábado, domingo, esperando nosotros igualmente, punto y aparte, la clasificación de Paraguay para el Mundial. La albirroja que juega este día jueves frente a Ecuador, esperando sellar el pasaporte para volver a una Copa Mundial después de Sudáfrica 2010. Pasó Brasil 2014, pasó Rusia 2018, pasó Qatar 2022. Bueno, en ninguno de estos últimos mundiales estuvo la albirroja presente y ahora sí está para marcar su presencia dentro de la Copa Mundial de la FIFA en el año 2026. Hubiéramos hablado del cuarto mundial de Gustavo Gómez a esta altura, para marcar una referencia. Gustavo Gómez, que ya había entrado en el proceso para Brasil 2014, esperando la clasificación de la selección nacional. Nosotros vamos a hacer un apartado para hablar de la fecha de eliminatorias, del combo que se viene una vez concluida la fecha y particularmente creo consumada la clasificación de la selección nacional. Estaremos aquí con un material también para analizar toda la fecha. Y por supuesto, como es habitual, ya la próxima semana, una vez concluida la fecha 11, el cierre de la primera ronda del campeonato de clausura, estaremos aquí para hablar sobre lo que marca el camino del torneo clausura 2025. Así que te invito a suscribirte al canal, a darle me gusta. Esto hará que se expanda el material, llegue a más gente y que pueda ir también compartiendo con nosotros y nosotros con ellos dentro de lo que es el transitar del campeonato paraguayo de primera división. Será hasta la próxima.